Diciembre ya está aquí, es esa época del año de los regalos. Ya te he regalado algunos de los videos de qué fichajes debe hacer. Puedes ir a ver ese video en la lista de reproducción de qué fichajes debe hacer. Y hoy vamos a hablar del Arsenal y los fichajes, los movimientos, las transferencias, algunas de las ventas que tendría que buscar realizar en enero 2022, encaminando por supuesto todo un año durante la ventana de transferencias. En un video más, en donde hoy hablamos de los Gunners. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el que, como dije en la introducción del título del video, la miniatura, hoy hablamos del Arsenal. El Arsenal ha sido una de las lindas sorpresas de esta temporada, con un Mikel Arteta en el que no me dejarán mentir los que siguen al canal desde hace tiempo. Yo sigo confiando en su metodología, yo sigo confiando en el estilo de juego que pregona, y a pesar de que ha habido baches en el camino en donde yo mismo he dicho y he visto que es muy probable que sea despedido, yo siempre he dicho: Mikel Arteta me gusta mucho como director técnico. Falta tiempo, faltan jugadores y por supuesto paciencia. Pero si no tienes esa paciencia, deberías descargar OneFootball, en donde te van a llegar noticias si es que llegasen a despedir a Mikel Arteta, los fichajes del Arsenal, y en alguna que otra ocasión inclusive también OneFootball toma algunos de estos videos, toma fichajes top, o inclusive cuando reportamos lo de Antuna Córdoba, que por supuesto lo comparten ellos. Pero si quieres estar aún más atento, las recomendaciones son las siguientes: me sigas en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, están listadas en la descripción del video, en donde además de estar enterado justamente de actualizaciones de la ventana de transferencias, análisis, opiniones o hasta recomendaciones musicales y otras extravaganzas, iba a decir shenanigans, pero luego me dicen: Carlos, eres todo un whitezican, y otras cosas misceláneas. Están mis redes sociales y también en donde me puedes ayudar a compartir estos videos con tus amigos, con un retweet en Twitter, compartiendo una historia en Instagram, o inclusive cualquier otra duda, sugerencia o comentario que también puedes dejar en la sección de comentarios. Pero en la sección de comentarios sobre todo te invito a que trabajes el tema del día de hoy: ¿qué fichajes debe hacer el Arsenal? Y organicemos esto, por supuesto, en necesidades. Yo creo que una de las principales necesidades de este Arsenal va a ser solventar en 2022 el tema de sus delanteros. Obviamente va a ser analizado esto, porque es decir que no tiene la caseta o Aubameyang, ahí mismo puede jugar Martinelli. Voy a discutir esto por supuesto, y después de también resolver el tema de los delanteros, voy a hablar un poco del medio campo y por supuesto más específicamente de una doble contención, un volante un poco más interior, porque Emile Smith-Rowe creo que es el futuro de este equipo. Martin Odegaard creo que también tiene las papeletas para acompañar a Emile Smith-Rowe en el futuro, pero si me preguntas a mí alrededor de quién construyes, yo voto por MSR, aunque repito, Martin Odegaard también es un muy buen jugador. Y en menor medida, que estos no son tanto necesidades, pero tal vez sí solventar el tema de algunas salidas de jugadores, específicamente una muy controversial que explicaré más allá, pero me refiero específicamente de Thomas Partey. Hablando del tema delantera, es tal vez uno de los momentos más interesantes para hablar de esto, porque Alexandre Lacazette parece que está en la puerta salida, quien a pesar de haber sido un delantero sumamente rentable a lo largo de su estadía en los Gunners, parece que nunca terminó de encajar como un jugador, además de querido por la afición, como reconocido como ese delantero rentable. Me recuerda un poco al paso de Olivier Giroud por este equipo, donde por supuesto sí hay sectores de la afición que aprecian el trabajo de Lacazette, que apreciaron el trabajo de Olivier Giroud, pero que parece que simplemente, si no eres un delantero que está compitiendo con Harry Kane, que está compitiendo con Mohamed Salah, con Sadio Mané y con todos estos top scorers de la Premier League, no eres lo suficientemente bueno para el Arsenal, aún sabiendo que este Arsenal de Mikel Arteta está llevando un duro proceso de reestructuración después de la salida de Arsène Wenger, que sí que antes estuvo Unai Emery, pero que justamente están sentando las bases de un estilo de juego, de una ideología, de una metodología de trabajo, y por supuesto que los jugadores que estén buscando y se adecuen a todo esto funcionen sobre todo al mediano plazo, porque también, si se dan cuenta de los tipos de fichajes que han estado haciendo, son jugadores con un potencial elevadísimo, que también ya lo han hecho muy bien en la actualidad, tal vez como el ejemplo más efectivo de esto, como Martin Odegaard, y ahí es donde me contrasta un poco el tema de Thomas Partey. Pero por todo esto creo que habría que discutir del tema delantera, y el nombre que más ha estado sonando en los últimos meses prácticamente es el de Dusan Vlahovic, este delantero de la Fiorentina que está rompiendo récords, es ya un delantero histórico en la Serie A para la Fiorentina, pero que también por supuesto va a ser muy complicado de fichar, porque según los reportes del mismo Fabrizio Romano y otras fuentes desde Inglaterra, nos indican que Dusan Vlahovic es un jugador que efectivamente está en el ojo del Arsenal. Tan es así que ya se han reunido con esta directiva, ya han realizado los movimientos, ya han presentado ofertas, y estas fueron aceptadas inclusive. Pero cuentan estos mismos reportes que Dusan Vlahovic y su agente básicamente han hecho la vista gorda, no han querido escuchar
tal vez porque están esperando ofertas de equipos más cercanos a competencias europeas, más establecidos, aunque aquí este último comentario que estoy haciendo de equipos más cercanos, equipos establecidos y tal vez me contrasta un poco, que parece que el equipo que está más cercano para ficharlo son la Juventus, que es un equipo que está atravesando problemas deportivos y hasta extra cancha. Pero si hablamos estrictamente de los fichajes que debe hacer, sí que me gustaría ver muchísimo a Dusan Vlahovic como un delantero que venga a competir justamente con esos nombres que he mencionado, que si el Manchester City llega a fichar a Harry Kane o algún otro delantero, que podría ser el mismo Dusan Vlahovic, lo comentaremos en qué fichajes debe hacer el Manchester City, que tengan ese delantero en el que puedan construir al mediano y largo plazo, corto plazo, por supuesto también con un delantero y con una cantidad cercana a los 70-80 millones como está discutiendo, que pueda discutir y que se pueda convertir en ese referente que tal vez no se ha convertido el mismo Lacazette y que tal vez por momentos falla Pierre-Emerick Aubameyang, porque también ahí es donde tengo varios problemas con la delantera del Arsenal, ¿no? Que también Pierre-Emerick Aubameyang parece que puede llegar a ser ese delantero y ha demostrado en el futuro que puede, y lo ha sido, pero no lo ha sido simplemente con el Arsenal. Ha sido un delantero que, si bien capitán, líder, todo lo que quieras decir, creo que en los momentos más importantes, y creo que en esta parte especialmente de la carrera de Pierre-Emerick Aubameyang, creo que no está a esa altura de los nombres que he mencionado. Por ejemplo, yo no lo pondría en la misma conversación de un delantero como Jamie Vardy. Dusan Vlahovic, por supuesto, tampoco podría estar en esa conversación, pero creo que podría estar en esa conversación en un futuro no muy lejano. Por eso me gusta mucho la idea de Dusan Vlahovic en el Arsenal. Hablaremos un poco más a detalle también un poco de la delantera, pero quería hablar también del tema del centro del campo, en donde un jugador que lleva al menos 2 años siendo mencionado por los Gunners es Houssem Aouar. Y Houssem Aouar sí que hace muchísimo sentido para este Arsenal, aún hace mucho sentido, aunque tal vez después de justamente tener nombres como el señor Martin Odegaard, Emil Smith-Rowe, tal vez podríamos pensar en otro perfil de jugador, porque Aouar, si le han seguido su carrera en el Olympique de Lyon, y si no te lo cuento brevemente, es un jugador que principalmente se desenvuelve en 3/4 de cancha de terreno rival e inclusive recostado a los costados. Aquí es donde Houssem Aouar tal vez ya no me hace tanto sentido, sabiendo que se fichó a Martin Odegaard. Aquí es donde tal vez preferiría a un jugador que tomase ese lugar de Thomas Partey, porque aquí ya voy entrando al tercer punto un poco, y es que Thomas Partey es un jugador que desde que llegó al Arsenal, que si bien puedes hacer el argumento que es un jugador que ha sufrido un poco la adaptación, el sistema, creo que es un jugador que no aporta lo que pensamos que llegaría a aportar cuando llegó desde el Atlético de Madrid. Estoy diciendo que sea un mal jugador, no estoy diciendo que sea un mal fichaje, estoy diciendo simplemente que no es el tipo de jugador que creo que Mikel Arteta necesitaría para estar construyendo a ese mediano y largo plazo, y es aquí en donde inclusive me gustaría ver más a Thomas Partey en algún otro equipo. Inclusive me gustaría verlo antes de vuelta en el Atlético de Madrid que seguirlo viendo en el Arsenal, y siendo el Arsenal apostaría por otro perfil de mediocampista, que hay que decirlo, ese perfil de mediocampista que estoy buscando sería muy difícil de encontrar, sumamente muy difícil de encontrar. Y ojo, también una aclaración, porque la invitación es que tú me compartas también qué fichajes harías, e inclusive si alguna de mis propuestas te gusta, si un perfil de jugador. Thomas Partey, yo sé que podría haber ahí pues algún malentendimiento, sobre todo si no ves mucho a Thomas Partey. No vamos a pensar en un mediocampista defensivo de corte rocoso. No, Thomas Partey es un jugador que tiene muchísima creatividad en sus pies, es un jugador que tiene muy bien los espacios, pero que simplemente con el perfil y el estructuramiento del juego de Mikel Arteta, creo que no puede relucir como podría relucir otro nombre. Y en ese estricto sentido, no hay nombre que me haga más sentido, y obviamente no es el único equipo que le haría bastante sentido a alguien como Yves Bissouma, jugador del Brighton, que sí ha tenido algunos problemas fuera de la cancha, pero si nos centramos estrictamente dentro de la cancha, Yves Bissouma me parece una versión similar a Thomas Partey, con ese toque de creatividad, con ese juego de balón, pero le añades justamente este otro perfil de un jugador un poco más defensivo, y a lo que voy a llegar es que Yves Bissouma me parece un mediocampista más completo y más hecho para lo que necesita Mikel Arteta en su esquema. ¿Que los dos podrían convivir? Sí, creo que también podrían convivir, y pensando sobre todo que hay nombres en este equipo del Arsenal como lo podrían ser el Neni y Granit Xhaka, que la fecha de caducidad de ser jugadores que aportan este equipo está cada vez más cercana. Es donde aquí estoy, por supuesto, hablando en el terreno de las ventas. Y otro nombre que leí mucho, y vamos a leer más de sus comentarios en Twitter, es Nicolás Pepe, que podrías hacer un argumento para vender a Nicolás Pepe. Los primeros problemas, por supuesto, que surgen y que he comentado en distintos escenarios y perfiles en anteriores videos, es que va a ser muy difícil venderlo, al menos a un precio cercano a lo que lo llegaron a conseguir. Y creo que aún así Nicolás Pepe, entre toda esa inconsistencia que ha presentado con este Arsenal e intrascendencia, básicamente lo mismo que
estoy comentando con Tomás Partey, el encontrar un jugador como Pepe creo que sería más complicado aún que mejore lo que pueda aportar Nicolás Pepe, porque estamos hablando de muchos más millones de euros y creo que estas dos zonas, el tema del centro del campo más cercano a la mitad de la cancha y un delantero al perfil de Dusan Vlahovic, que ahora mismo serían más importantes, y tal vez para Pepe y tal vez para un otro extremo podrías llegar a pensar en verano 2022 o inclusive dentro de un año, porque no creo que estés mal con Nicolás Pepe ahora mismo y no creo que tengas que buscar también a un jugador que pueda sustituir de una u otra forma a Bukayo Saka. En ese sentido creo que está más completo este Arsenal. En la central creo que han encontrado una joya en Tomiyasu, creo que Gabriel Magalhaes también puede llegar a convertirse en un central muy importante para este Arsenal, como el mismo Ben White, aunque también tiene a mucha gente inconforme Ben White, y hasta como podría llegar a hacerlo Kieran Tierney, como lo ha demostrado en un esquema de 3 centrales. Creo que en ese sentido está muy bien el Arsenal, y no sería un video del Arsenal sino elogio a Aaron Ramsdale. Ya saben que es uno de los videos que coloqué en el video de los peores fichajes, pero qué equivocado he estado. Ramsdale, una disculpa, nos basamos en tu desempeño con el Sheffield United, fuiste el peor portero de la temporada pasada, pero creo que es seguro decir que eres uno de los mejores porteros no solo de Inglaterra sino de Europa esta temporada. Pero vamos a ver si la gente está de acuerdo, como Neri Fernández, que dice ventas: Xhaka, el Neni, Lacazette, en Keita, Nicolás Pepe, solo si sale por unos 45 millones, literalmente sería la mitad de lo que pagaron, y Cedric. A veces se me olvida que Cedric está en el Arsenal. Traería, por si Tomiyasu se lesiona, se me ocurre Bounazar. No sé si Bounazar del Bayern Múnich, que realmente también no tiene mucha actividad. Él habla de Marc Roca, Bissouma justamente comparte eso. Y en ataque traería a Weghorst o Scamacca, que son delanteros muy distintos a Dusan Vlahovic. Son delanteros más de ese perfil 9 clásico. Y en ese sentido creo que me gustaría más un jugador más autosuficiente como lo puede ser Dusan Vlahovic. No estoy diciendo que Scamacca y Weghorst, especialmente Weghorst, que creo que ahí es una mala interpretación de un jugador como Weghorst. Es un jugador sumamente autosuficiente, pero creo que en ese sentido Vlahovic te aporta un poco más de polifuncionalidad. Francisco, él nos dice ventas: Lacazette, Pepe, en Keita, cesión de Chambers y Balogun. Ha sonado la salida de Balogun. Y compras Alexander Isak, me gusta mucho. Zakaria, Kessie, también Kessie me gusta mucho, un perfil como Kessie. No sé si Zakaria y Kessie se refieren a jugadores muy similares. Nkunku y Sterling. Sterling es un jugador que ha llegado a sonar. Vamos, yo si soy el Arsenal no iría honestamente por Raheem Sterling, pero Christopher Nkunku creo que podría ser un excelente complemento para este Arsenal en un rol que tal vez es lo mejor que podemos hablar del RB Leipzig, de Jesse Marsch. Nkunku con Odegaard, con Saka, con Emil Smith Rowe. Suena muy bien. Tenemos a Franklin Soto con su camiseta de Rayados, si no me equivoco. Chicos, estén muy atentos a mis redes sociales. Estamos en Mercado de Fichajes, por supuesto, reportando, como lo es aquí, una costumbre y el objetivo de este canal de fútbol europeo. Pero estoy trabajando en un proyecto de fútbol mexicano. Ahora sí, me terminaron de impulsar por los últimos días, así que ya tienen aquí el aviso. Seguramente lo repetiría en el del Borussia Dortmund. Pero bueno, Franklin Soto nos dice: se debe ir Pepe. Por Dios, qué mal jugador. No diría que es un mal jugador. También deberían darle salida a Lacazette para hacer algo de caja. ¿Sí? Podría ser un problema el no venderlo durante el invierno de 2022. Y deberían ir por Aouar. Me gusta la idea de Aouar, aunque repito, tal vez podría contrastar un poco o chocar un poco con Odegaard y Emil Smith Rowe. Y Sterling con sus ganas de salir del City. Yo no iría por Raheem Sterling. Creo que es un excelente jugador Raheem Sterling, pero en este Arsenal no me termina de cuadrar. Y en ese sentido, digo, sería otra vez invertir mucho por un jugador, pero tal vez intentaría traer a alguien más como a Luis Fernando Díaz. Y Druig, que me encanta su foto de perfil. Para enero hay que tener un delantero joven pero con experiencia en Europa. Genial si van a traer a Isaac, Weghorst del Wolfsburg, y en verano a Noah Lang. Dar salidas a Pepe, adiós al Neni en enero. De los nombres que acabas de destacar, me encanta la idea de Noah Lang. Noah Lang es un jugador que ha evolucionado muchísimo desde su salida en el Ajax y creo que podría ser un jugador perfecto para este Arsenal. Que tal vez en el Ajax podríamos excavar un poco, ¿no? Para qué fichajes de hacer, sobre todo verano 2022. Seguramente nombres como Jurgen Timber, como Mazraoui, como el mismo Sebastian Haller. Tal vez un regreso a la Premier League de Haller en este Arsenal podría funcionar. No lo sé, déjamelo saber en la sección de comentarios, donde te invito a que me dejes saber qué fichajes tú harías para el Arsenal de Mikel Arteta. Si inclusive tú mantendrías a Mikel Arteta o preferirías que fuera otro director técnico. ¿Qué cambios harías al once inicial? ¿Qué fichajes traerías? ¿A qué jugadores ya no quieres ver vestidos los colores del Arsenal? Todo eso en la sección de comentarios. Estás sumamente invitado, pero también estás invitado a seguirme en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, los directos en Twitch. Ya saben, a lo largo de todo este mes, si te suscribes con Prime, si te suscribes a cambio de esos 49 pesos mexicanos por un mes o más, si quieres apoyar, además de estar apoyando todo el contenido que hacemos aquí en KC, todo lo que tenga KC, también estarás apoyando, por supuesto, a tu cartera. ¿Por qué? Porque te puedes ganar un sorteo, te puedes ser
ese ganador que se gane una Xbox o una PlayStation 5. Todo, por supuesto, depende del número de suscriptores que tengamos. Por eso la invitación, y no dejen de seguirnos por allá. También tienes el Discord, en donde hay muchos foros de conversación dedicados a diversos temas. Y cualquier otra duda, sugerencia o comentario me la puedes hacer llegar a mí a través de sección de comentarios, a través de las redes sociales o a cualquiera de los colaboradores de este canal. Muchísimas gracias a Mike en la producción y muchísimas gracias a Eduardo con el diseño gráfico. Eso va a ser todo por este video. No olviden comer frutas y verduras y ya nos solemos.